La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, que está a un día de cumplir 2 años, Rosa María, al aire por aquí. Así que nos preparamos para el segundo aniversario. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Toda esta es la red Sodomco, y todos los que nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, en Ayacucho por Radio La Voz de Ayacucho, todos bienvenidos. Rosa María, un día intenso de noticias el día de ayer. Bueno, sí, y hoy sigue siendo intenso porque hay asuntos que no se han resuelto, como la detención de Jaime Yoshiyama, una detención por una falta administrativa, hay que decirlo, ¿no? Pero vamos por partes y cucharadas, hay bastante que comentar hoy día. Creo que ayer debe haberse informado a Keiko Fujimori los resultados de la última encuesta de Datum y a través de su empresa Pulso Perú. Y esto la tiene que haber motivado a salir a hablar. O sea, no puede ser que durante meses no haya aceptado una entrevista, y estamos hablando que no acepta entrevistas desde la campaña. Keiko Fujimori en general no acepta entrevistas, punto. Ni echaditas, ni duritas, ni arregladitas, no acepta, punto. Porque no le conviene. Porque tiene creo yo, un problema muy complicado al momento de responder preguntas. Por más entrenamiento que ha tenido, y se nota que ha tenido muchísimo entrenamiento, no sabe mentir. O sea, yo a Alan García le puedo criticar muchas cosas, pero caracho, qué bien miente Alan García, ¿no? Por lo menos se adorna bonito, ¿no? Y en general, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene calidades para saber mentir también, vaya que ha mentido. Y Alejandro Toledo ni se diga. Lo que pasa es que Alejandro Toledo ya miente tanto que ya pues no puedes creerlo, pues, ¿no? Pero ayer Keiko Fujimori salió a hablar a los medios porque está en una situación desesperada. No solamente ella, también Pedro Pablo Kuczynski, también Alan García, también todos aquellos que han sido tocados con el tema Barata. Es evidente que esto ha tenido un golpe en las encuestas. En este momento, según Datum, el 63% de los encuestados preferiría que el mandatario se vaya. ¿Ok? Eso es 10 puntos más que el mes anterior. También hay que decir que su popularidad baja a 17%. En esta encuesta, no todas miden igual, baja de 22 a 17 en un mes. También hay que decir que la popularidad de figuras públicas desciende notablemente, entre ellas la de Keiko Fujimori. La de Keiko Fujimori baja de 29 a 24 y la de su hermano permanece en 34. Entonces ya es una diferencia de 10 puntos con su hermano. Entonces, si no salía a contestarle a su hermano, esto iba en debacle y en debacle, Iba en caída. Así es, iba una vez más en caída. Hay que decir también que the others, como dicen las películas, los otros se benefician. Alfredo Barrenechea, Verónica Mendoza, Julio Guzmán, salen muy beneficiados, evidentemente, porque ni Alfredo Barrenechea, ni Verónica Mendoza, ni Julio Guzmán han recibido dinero de Odebrecht. Sobre todo el caso de Barrenechea es notable. Salta de 21% de aprobación a 29% de aprobación. Eso es notable en un mes. Y puede motivar, ojo, después Acción Popular a prestar sus votos a la vacancia, porque pueden creer que su candidato tiene que distanciarse lo más posible de Pedro Pablo Kuczynski, y esto le va a permitir cosechar después. Ahora, vamos a comentar brevemente algunos aspectos de la entrevista de Keiko Fujimori. Hay varias cosas que son absolutamente falsas, otras son medias verdades, y otras sí podrían ser ciertas, ¿no? ¿Es cierto que está peleado con su hermana? Sí, yo sí, eso sí lo creo y lo he dicho desde el principio. Yo no creo en una conspiración acá para nos ponemos de acuerdo y después nos amistamos. Eso no es así. Hay una pelea entre hermanos, es cierta y es real. Lo que no es cierto es que Keiko Fujimori todos los domingos va a ver a su papá, a almorzar con él y con todos sus hermanos, y Kenji no va. Eso es pues una mentira flagrante. Desde el año 2011, Kenji está muy distanciada de su padre y lo va a ver muy eventualmente. Y ahí está el registro de ingresos de la DIROES.
Y si Kenji quisiera, digamos, dejarla, digamos, en Mal ridículo, parada. mal parada, saca el registro de ingresos a la DIROES y dice, mi hermana vino en el último año 6 veces, pues, ya cual todos los domingos. Manda a sus hijas, sí, a veces, pero ella no va. Y todo el mundo sabe que no se ocupa de su padre y que el que se ocupa de su padre es Kenji. O sea, trataba de decir que su hermano no iba a los almuerzos de los domingos como diciendo, bueno, pues, pobre mi papito solito, ¿no? Y se le salió el tiro por la culata porque eso es absolutamente falso. O sea, el que está parado al lado de Alberto Fujimori en el momento en que le leen indulto es su hijo Kenji. Entonces, ese tipo de mentiras le hacen mucho daño. Yo decía, yo no sé quién las hace asesorando, pero ella puede decir, yo no veo a mi hermano, eso sí es cierto, pero no puede decir, en el almuerzo familiar del domingo, ¿no es cierto?, no veo a mi papá. No, él no va a ver a mi papá. O en la noche comemos con mi mamá. La señora vive con Kenji. O sea, el que se ocupe de sus padres es el hijo menor, público y notorio. No tiene que hacer mucho aspaviento uno de eso, porque así es la vida. Pero no es ella la que se ocupa ni de su madre ni de su padre. Y ese ha sido un talón de Aquiles muy grande en una sociedad que respeta mucho el deber de los hijos con los padres. Entonces, primer error, no debió haber dicho eso, le fue mal en esa respuesta, porque ahí clean toca la campana, ¿no? Error, no, eso no, malo. Luego dijo que Kuczynski tenía que dar un paso al costado, lo cual es bien fresco, ¿no? Pues yo no tengo nada que ver con la vacancia. No, mamita, ya presentaste una moción de vacancia. Evidentemente no la presentó ella la vez pasada, pero la apoyaste. Ahora vamos a estar con la congresista Montenegro, que está con nosotros, la impulsó, estuvo detrás de ella, la luchó, la peleó, y considera que su hermano además la ha traicionado. Porque dice algo muy despectivo. Él se ha ido a trabajar con Pedro Pablo Kuczynski, prácticamente de la bancada de Kuczynski, ¿no? No creo que le vaya muy bien por ese camino, pero cada uno elige sus caminos, pues. Oye, ese señor Pedro Pablo Kuczynski es el que indultó a tu padre. Entonces, resuélvame este problema, ¿ya? Porque esta escisión que yo no entiendo. El señor que indultó a tu padre, que según tú lo ha indultado bien y te alegra mucho que esté indultado, eso es lo que dijo, al mismo tiempo es tu enemigo político y tienes que sacarlo del poder. Tampoco se entiende. No se entiende, no se entiende nada. Esa parte no se entiende, pero para nada. Bueno, y hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, su relación con Joaquín Ramírez. Es rarísima la respuesta. Bueno, a Joaquín Ramírez lo conocí en el Congreso, el 2011, porque era provinciano. Ah, caramba, era el único provinciano. No había más, ¿no? ¿Qué mérito? Era provinciano y había tenido una gran votación a nivel nacional. A nivel nacional, si fue elegido solamente por Cajamarca, ¿cómo va a tener una gran elección a nivel nacional? O sea, no es comparable con la elección en votos que tiene cualquiera en Lima. ¿Cómo va a tener una gran elección? Y por su gran elección a nivel nacional, eso es lo que dice, y por ser provinciano, ¡zum!, era el secretario general del partido. Así. ¿Y quién lo recomendó? Jaime Yoshiyama. ¿Y qué relación tenía con el Jaime Yoshiyama? No me acuerdo. ¿Cómo que no me acuerdo? Tu secretario general, y no te acuerdas qué relación tenía con Jaime Yoshiyama, que luego se distancia de ella y no participa en la campaña del 2016. O sea, ¿qué pedacito del cuento no nos estás contando que no nos está quedando claro el muñeco? Y del señor, ¿qué sabe? Del señor, bueno, no, hace tiempo que no lo veo. Por su hermano sé que está muy feliz en el sector privado. Un momentito. El señor Ramírez le puso 2 locales de campaña, le puso camionetas y le puso plata. ¿No lo he vuelto a ver? Nunca más. Y 2, están los 2 investigados juntos. Luego comenzó a quejarse de la campaña, pobrecita, había sido víctima de una campaña horrorosa en la campaña presidencial. Las elecciones presidenciales son duras para todos. Para ella también, no lo dudo. Pero sí es verdad que el señor Joaquín Ramírez es una persona de interés en una investigación de la DEA. Eso jamás ha sido desmentido por la DEA. Lo que la DEA desmintió era que la señora Keiko Fujimori fuera una persona de interés, pero nunca desmintió que el señor Joaquín Ramírez sea una persona de interés en una investigación de la DEA. ¿Por qué? Porque el señor Joaquín Ramírez estaba en Estados Unidos comprando aviones.
eso alerta inmediatamente. Alerta inmediatamente a las autoridades, intentando comprar aviones para una línea aérea. Y las fotografías, nadie las puede negar, porque están las fotografías viendo las avionetas, los aviones, lo que se va a comprar para traer al Perú. Lo que no se puede probar es que el señor Jesús Vázquez tenga un audio que diga que él le está poniendo grifos a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, por 15 millones de dólares. Eso no se puede probar. República. Tampoco se puede probar. Y además vemos a un se me está filtrando la detenido, se me está filtrando la en la que no se han hecho avances, por ejemplo. Voy a parar, porque no sé. Entonces, esta relación con Joaquín Ramírez es muy rara. Lo siguiente que ella dice es: a nadie están investigando, solo a mí. Trin, 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 campanita. Oye, hay un par de presos, ¿ah? ¿No te acuerdas? Se llaman Ollantumala, se llaman Keiko Fujimori, perdón, Keiko Fujimori, Nadine Heredia. Están presos. ¿Cómo que a nadie están investigando? Y todos los del APRA, los del MTC, están todos presos, hace un año presos, ¿ah? Hasta la novia de uno que no tiene nada que ver, o sea, como yo digo, no son todos los que están, ni están todos los que son. Están presos. ¿Cómo que a nadie están? Los de Graña Montero, ¿dónde están? Están presos. ¿Cómo que a nadie están investigando? Lo que pasa es que ella tiene un fiscal que le toca ver su caso, pues. Y en el transcurso de esa investigación apareció lo de Alan García. En el curso de esa investigación aparece lo de Kuczynski. Pero el fiscal José Domingo Pérez tiene que ver su caso. Y regresando inmediatamente a Sao Paulo, ordenan primero allanamiento con FIEP. ¿Y qué encuentran en Confiep? Los recibos. Han encontrado los recibos de recepción de donación. Y cuando le preguntan, oiga, pero habían 2 candidatos nada más, ¿no? Y la Confiep hacía una campaña para usted. Perdón, ellos hacían una campaña en defensa de la inversión privada. No los conozco, no los he visto, nunca he tratado con ellos, sino socialmente. Ah, ya. 2 millones de dólares, nunca te enteraste que estaban haciendo una campaña por ti. No los conozco, no tengo nada que ver con ellos. No, pues eso es un disparate. Esa campaña se hizo para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori y eso ni siquiera lo pudo contestar. Entonces, yo creo que fue por lana y salió trasquilada. Porque, como reitero, en varios aspectos no pudo en absoluto contestar con la verdad. En algunos se notó mucho, en otros se notó menos, y en algunas cosas sí, efectivamente. Ahora, eso de que vamos a participar en estas elecciones municipales y regionales con candidatos en Lima, muy atrás, es una maniobra política, evidentemente política, y está bien, pero que muestra la desesperación de que se le está desmoronando el partido. O sea, simplemente se le está cayendo el partido. Kenji ha, como dije ayer, realizado una estrategia que es muy inteligente. Le roba a un congresista por semana. No todos juntos, ¿ah? Entonces así logra portadas todas las semanas. La vuelve loca. Pues la vuelve loca. Si no, no hubiera salido ayer, pues a hablar, si no tenía nada que decir. Y además, lo que los asusta mucho es que ayer allanaron las casas de las personas indicadas como las personas que han recibido el dinero. Jaime Yoshiyama está en este momento pasando un problema administrativo por otra razón, por un arma que no puede justificar porque no tiene licencia, pero eso es una infracción, o sea, eso es una falta administrativa, no es un delito. No, si el arma se hubiera utilizado en la ejecución de un crimen, en fin, pues es otra cosa. Entonces, eso ya la pone más nerviosa. Porque, claro, si Ollantumala y Nadine Heredia están presos por haber recibido dinero de Odebrecht y ellos dicen que no lo han recibido, y ella le indican haber recibido dinero de Odebrecht, la misma persona barata, y ella dice que no lo ha recibido, ¿dónde debería estar ella? En el mismo lugar que Nadine Heredia. Así es. Por lo menos eso es lo que dice la gente. O sea, si los dos han hecho lo mismo, porque no tienen la misma sanción. Y si ha salido ayer, es por eso. Y porque la vacancia la quieren sacar a como dé lugar. Es muy graciosa, ¿no? Yo mañana me voy a reunir. El señor tiene que renunciar al presidente. Primer statement, o sea, primera línea, ¿no?, de argumento. El señor tiene que irse. Pero mi bancada todavía no ha decidido qué hacer. ¡Ah! Ya, el señor tiene que irse, tu bancada no ha decidido qué hacer. Y ya, muy bien. ¿Qué va a decir tu bancada hoy a martes, pues? Que el señor tiene que irse. Y si no se va a ir porque no va a renunciar, entonces hay que vacarlo. Mi bancada no ha decidido qué hacer. ¿Cómo que tu bancada no ha decidido qué hacer? Por supuesto que ha decidido qué hacer. Va a hacer lo que tú les digas que tiene que hacer. Como la otra vez. Los que no se vayan con Kenji, ciertamente.
a los que por supuesto acusa de estar recibiendo, de haber sido comprados. Eso es lo que ha dado a entender. Claro. Bueno, Becerril dijo. Prebendas, dijo Becerril. Pero en fin, esa es la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo que no han decidido? Y vamos a participar en el 2021, pero yo no necesariamente voy a ser la candidata, eso depende de una elección interna. Ya no te pases, pues ya. O sea, ¿por qué dicen las mismas tonterías siempre y creen que la gente se las va a creer, pues, ¿no? Ahora, dicen una cosa complicada. Hay un empleado del Congreso, el señor Columbus, que es empleado rentado, digamos, por todos los peruanos, que aparentemente va a ser su candidato, no lo ha asegurado, pero podría serlo, su candidato a la alcaldía de Lima. Entonces sería bueno saberlo, porque si estamos manteniendo con nuestros impuestos a los candidatos a la Municipalidad de Lima del Partido Fuerza Popular, creo que no se puede, ¿no? Sospecho. Creo que tienen que renunciar 6 meses antes. 6 meses antes. Así es, deberían estar pensando ya en ver qué hacen en esa materia. Pero como digo, muchas cosas manifiestamente falsas, que quedan mal, ¿ya? Y sobre todo, ¿por qué quedan mal? Porque en este momento lo que se está discutiendo, el elemento central que irrita a la población, que se muestra en las encuestas, es que estas personas mienten. ¿Qué le cuesta a Keiko Fujimori salir, igual que habían tomado, decir, sí, pues, esa fue la plata que nos dieron los empresarios, sí, pues, Odebrecht nos puso $1 millón en la campaña. No alcanzó para mucho porque la campaña costó como 20, pues. Oiga, ¿por qué no lo declaró la OMP? Por estrategia política, sabemos que es una infracción, pero es administrativa, no es delito. ¿Y ahí qué pasaba? Y ahí terminó todo. Ahí terminó todo. Porque, yo reitero, ahí no hay lavado de activos. No hay lavado de activos. Ni en el caso de Humala, ni en el caso de Alan García, qué pena, ¿no? Pero no hay, ¿no? Hay que ser justos. Ni en el caso de Keiko Fujimori, en esos casos no hay lavado de activos. Va a ser muy difícil para los fiscales que están viendo estos casos, para Juárez Atoche o para José Domingo Pérez, probar el lavado de activos. Que hagan la investigación y avancen hasta donde pueda, muy bien. Pero va a llegar un momento en que se van a estrellar con el tipo penal y no hay forma de probar. Miren, si hubiera lavado de activos, ¿por qué no está acusado pues Ollantumala? ¿Por qué no está acusada Nadine Heredia? Aunque sea uno de los dos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, es rarísimo. Y además el argumento de, no, perdón, es que ella recibió, entonces ella tiene que ir preso. El que recibe va preso. ¿Sí? Vamos a ver eso, porque Yoshiyama no es Mantilla. Ajá. Y Augusto Bedoya no es Mantilla tampoco. ¿Van a hablar? Perdóname, esos no son Mantilla. Mantilla ahí en el APRA. Ahí sí. Pero esto, que perdón, ¿cómo que no? No van a negar hasta donde lo puedan negar, y cuando no lo puedan negar van a decir la verdad. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepabo en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nuestros amigos de Radio Huánuco en Huánuco y Radio La Voz de Ayacucho. Todos. Bien, nos vamos y volvemos con la congresista Montenegro porque estamos celebrando la Semana de la Mujer. Sí. Políticas destacadas esta semana. Sí, esta semana, de todas maneras. Bien, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos con la congresista Gloria Montenegro y yo me había guardado algunas de las cosas que dijo Keiko anoche, que son interesantes, ¿no? Le habla a sus congresistas, ¿no? Por si acaso nosotros no queremos nuevas elecciones, queremos respetar la sucesión constitucional. Perdón, la sucesión constitucional incluye en un caso nuevas elecciones, cuando no asume ninguno de los dos vicepresidentes. O sea, no es inconstitucional que alguien le pase un textito de la constitución de su papá a Keiko Fujimori, no es inconstitucional convocar a nuevas elecciones. Por si acaso, no es lo deseable. Tampoco es deseable que vaquen a un presidente por incapacidad moral, pero ni tampoco que renuncie a la mitad de su mandato porque se siente incapaz. Lo deseable, lo absolutamente deseable es que un presidente concluya el mandato. Ahora, este presidente que tenemos, lamentablemente, ha mentido mucho en circunstancias en las cuales él no tiene una mayoría parlamentaria. Sin embargo, la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, yo digo, parece más congresista Pepe Causa, porque lo defiende mejor que sus Pepe Causas.
Gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, Abel, a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un pase muy, digamos, violento a la política, muy rápido. Usted entró al Congreso e inmediatamente ha comenzado a destacar en su defensa, ¿no es cierto?, de ciertas cuestiones, enfrentando pero usted sí, abiertamente al fujimorismo. ¿Por qué cuando usted se voltea está como el Chavo y dice, síganme los buenos, y detrás de usted no va mucha gente? La verdad, Rosa María, que hay una cosa que yo la tengo muy clara. El tema de los principios democráticos, que van más allá inclusive de los valores, implica cuidar la estabilidad democrática. Entonces, tú te das cuenta, y yo acepto totalmente las críticas que haces a este gobierno, al fujimorismo, al aprismo, y es muy lamentable que se ingrese a la política con intereses particulares o empresariales, y que lamentablemente se postergue todas las razones por las cuales somos electos, no solamente al Congreso, sino a un gobierno local o a un gobierno regional. Primer punto. Segundo punto, la inestabilidad política no afecta de manera directa a los políticos, está afectando claramente a la gente, a los ciudadanos de las regiones, de las comunidades más alejadas, porque hay una inacción inaudita que afecta sector educación, sector salud, sector agricultura, reconstrucción con cambios, inseguridad ciudadana, y eso no puede ser. Por otro lado, no es defensa a una persona, es defensa a la institucionalidad que representa el Estado, y ese señor es el jefe del Estado, que ahora es indefendible, pero como lo es también el ver al costado la gente que lo rodea y quien lo critica, y lo voy a decir con nombre propio. ¿Puede el señor Becerril hablar de corrupción? Moral. ¿No? Puede, o sea, y te podría mencionar cuántas personas del Congreso pueden ellos criticar y señalar con el dedo quién es quién. Eso me parece muy mal, como me parece muy mal postergar leyes que son fundamentales para que esto no vuelva a pasar. Por ejemplo, penalizar los aportes en campaña. Hasta ahora, doctora Montenegro, ¿no? Así es. Nadie nos escucha. Pero no solamente penalizar. Hace 3 años que digo, oiga, si tanto les preocupa el tema, ¿por qué no ponen un tipo penal sobre la materia? Entonces hay una doble moral de señalar a don Alan, de señalar a doña Keiko, de señalar eso, y las normas que tenemos que dar para que eso no pase no se realizan. Y ellos son la gran mayoría, y los que lamentablemente desde que comenzó este gobierno hasta la fecha han sido totalmente obstruccionistas, y acá tengo la relación de mes por mes de todo lo que pudo haber salido y no salió. Y en ese contexto es vital comprender también, ya se retira, renuncia a PPK y entra Vizcarra, y lo van a tener arrinconado peor que a PPK. Probablemente. No, y ahora me dicen que ya tiene hasta gabinete formado. Probablemente también. Eso no puede ser. Entonces no podemos apañar ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó la gobernabilidad? ¿Dónde quedó la institucionalidad de la que tanto hablan? Ahora, el presidente de la República ha mentido sostenidamente en cosas graves, porque en cosas pequeñas a veces los políticos mienten, exageran, se adornan, ofrecen, ¿no es cierto? Y claro, no cumplen, no tuvieron presupuesto, en fin, hay muchas razones para no cumplir. Pero en cosas sustanciales, a mí el presidente de la República me dijo que era un solo caso, el de la intervención de Westfield en un contrato. Y resulta que no es un solo caso. Sepúlveda firmaba como Westfield y cobraba como First Capital para que no se dieran cuenta. Pero toda la operación la hacía como Westfield. Westfield es una empresa unipersonal del presidente de la República. Entonces, esas eran ganancias de él, mientras era ministro de Estado. Más allá de un conflicto de interés o más allá de un delito que puede haber prescrito, porque negociación incompatible ya prescribió, él ha mentido. Él dijo que solo tenía un caso y tiene varios casos. Tiene Olmos, trasvase, donde hubieron bonos del Estado. Por más que Sepúlveda diga que nunca tuvo una influencia,
Hay una visita de Sepúlveda a Palacio, hay 2 visitas de Sepúlveda a Palacio de Gobierno, a PCM, perdón, y nunca se reunió con la persona que supuestamente se fue a reunir, puso un nombre para reunirse con otra persona. Ha podido buscar al presidente en su casa, en ese momento el ministro en su casa. Por eso entonces, hay muchas mentiras. Así es, por eso yo te no digo, digo Rosa María, que sea un tema penal, digo, es un tema de credibilidad. Así es, y en eso tienes todita la razón, como que te acabo de escuchar, la cantidad de mentiras que en un par de horas de entrevista que le hacen a Keiko Fujimori, ¿cuántas mentiras hemos descubierto? Pero ella no es la presidenta de la República. Pues. ¿Y cuántas mentiras descubrimos en el primer periodo de Alan García, en el segundo periodo de Alan García, hoy, en Toledo, en Humala? Congresista, ella no es la presidenta de la República. Claro. Esa es la gran diferencia. Y el Congreso sí tiene la posibilidad de vacar a un presidente de la República. Claro que sí. Ese es el problema. Y entonces, si yo sé eso y soy presidente, no miento nunca. Yo creo que no piso el palito jamás. Yo creo que una vacancia. Digo, sí, he recibido los $300,000 de Odebrecht. Sí, claro. Y no tenía. Y lo digo, es más, lo digo antes de comenzar mi gobierno. Claro. La plata de mi campaña ha sido de esta manera. Total, no está penalizado. Aún porque tengo la esperanza. Pero mira, una vacancia sería totalmente válida cuando de un punto A yo paso a un A' mucho mejor. Pero no paso por una vacancia para estar igual o peor. Entonces, es que eso nunca se sabe, porque normalmente los presidentes eligen su plancha. O sea, pero si a mí ya me dicen que ya todo está arreglado, que inclusive ya hay gabinete, que inclusive ya hay puesto, porque mira, Keiko Fujimori no ha necesitado estar en el poder para copar las instituciones. No, y si nosotros vamos a las regiones, es evidente. O tú ves la SUNAT, o tú ves el Tribunal Constitucional, o el Consejo Nacional de la Magistratura, vas a ver cómo ellos están metidos allí. La SUNAT se la regaló Fernando Zavala. Se la regaló. La Defensoría del Pueblo se la regaló. Y eso el BCR con sus 2 integrantes ahí, así es. Que les tocaban. Y eso lo ves en las regiones. Entonces, ¿por qué se paralizan las regiones? ¿Por qué no funcionan ciertos programas sociales en algunas regiones? Porque todo está invadido por apristas y fujimoristas. Entonces, ¿qué es lo que se puede castigar acá? La falta de cuadros técnicos y que todos los puestos sean, por favor, a través de meritocracia, a través de concursos verificados. Pero mire lo que pasó en los UNED. Así es. Mire lo que pasó en los UNED. Es terrible. Entonces, bajo ese contexto, Rosa María, vale la pena analizar mucho mejor todo lo que está pasando en el país. Primero, para que no vuelva a pasar. Es que, y segundo, para que el ciudadano abra, por favor, los ojos. En la primera oportunidad de vacancia, lo que se hizo, y yo lo exigía públicamente, era que obviamente los 2 vicepresidentes presentaran sus cartas de renuncia junto con, o sea, diciendo, vamos a renunciar, anunciando, ¿no? Vamos a renunciar si vacan al presidente. Porque de esa forma el Congreso no lo vaca nunca, pues, porque usted sabe que los congresistas lo último que quieren perder es un puesto. Entonces, si vamos a elecciones generales, primero se suicidan antes de no completar sus expectativas de 5 años, pues, ¿no? Entonces, con esa presión, evidentemente, es muy difícil conseguir una vacancia. Y aparentemente, Vizcarra estuvo dispuesto, porque apareció al lado del presidente. Él no lo dijo el presidente, pero apareció a su lado. ¿No es cierto? En esta oportunidad es diferente. Lo trajeron, lo llevaron a una inauguración insulsa de 2 pistas en Ancón. Su carita lo expresaba. Claro, pobrecito, estaba ahí como, ¿qué hago yo acá? Soy invitado de piedra, no tengo nada que hacer acá. Bueno, se partió, dijo que estaba coordinando un evento en Ottawa, ya daba risa el asunto, pero es evidente que no estaba en sintonía alguna con el presidente. Ahora, lo que él puede decir es, a mí el presidente me mintió también. No me dijo que iba a indultar a Alberto Fujimori, cuando yo le dije que no lo indulte. Así es. Por ejemplo, yo no confío en el presidente. El presidente de la República no le pregunta a Vizcarra, le pregunta a algunos ministros, sí, que sabía él que le iban a decir que sí. Es decir, a veces los políticos, para reafirmarse, buscan a los que saben que le van a decir que sí, y le mienten a todos los demás. A mí el presidente de la República me mintió el día anterior del indulto, me dijo que no lo iba a indultar de ninguna manera. A mí, a Gustavo Gorriti, a Pedro Gateriano y a todo el Perú. Nos mintió una y otra vez. Rosa María, es un mentiroso. Entonces, ¿cómo puede mantenerlo usted en el poder? Rosa María, a ti te debe constar que así como he defendido al ministro Saavedra, así como he defendido
a martes en extremos que son sumamente beneficiosos para el país. ¿Cómo he defendido cuando lo insultaban a Vizcarra? Lógico. Le decían de corrupto para arriba, le Lo- decían que por se lo de había Chinchero vendido lo con lo querían- de Chinchero lo y querían todo. matar, más o Ahora esa gente dicen que es el más idóneo, Sí, que es la sí. mejor Es que persona, escúcheme, que es... acá hay un principio fundamental. Entonces- los pecados de uno no hacen santos a los Así otros. es. O sea, el fujimorismo no ha mejorado. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. ¿Ya? Pero, puede empeorar nada más, pero no, es lo mismo. Entonces- Ellos van a mentir, todo es igual. Pero lo que no está bien es no reconocer que el presidente también está en esta situación. Te lo he dicho. Porque él se la ha buscado. Te lo he dicho, Él o sea, solito agarró es- la lámpara y acabó su tumba. Es indefendible. Pero si tú me dijeras, mira, de Ah, Guatemala claro. A Guatepeor. a Guatapeor, la cosa hay que pensarla mejor. Pero hay una cosa que también tiene que llamarnos a la reflexión. Dime tú, ¿el fujimorismo ha dejado trabajar a este gobierno durante todo este periodo? No lo ha dejado trabajar, no lo ha dejado ni respirar. No, se han ese es- opuesto a todo. Otra más, mentira de Keiko Fujimori anoche. Dijo cosas absurdas. Dijo que como habían aprobado 2 leyes de presupuesto, imagínense ustedes, nos iban a dejar sin presupuesto. Como le dieron Es obligatorio que todos los gobiernos se aprueban. No, y por último, si no la aprueba el Congreso, la aprueba el Ejecutivo. Así es. Venció el plazo de la prueba del Ejecutivo, así que no le hicieron ningún favor. Que le dieron investidura a 2 gabinetes. Sí, claro, porque ¿qué les quedaba? Si no le daban investidura al segundo, lo sacaban. Pero ellos censuraron un gabinete, censuraron a Saavedra. O sea, que no nos vengan con el cuento de que no han hecho nada. Y 2, las facultades legislativas las dieron para luego derogar todo lo que quisieron. Todo lo que quisieron lo Así es. derogaron. Y del obstruccionista. 100%. Y ella dice, no somos obstruccionistas, porque eso es lo que le está pasando a Y la del factura. 100% de proyectos que ha mandado el Ejecutivo no han llegado a aprobarse la mitad, pero los más importantes siguen guardados, Claro. ¿no? Y tienen, lamentablemente, cómo afectan al país, metiendo a una comisión permanente proyectos de ley que no son los más importantes ni los más urgentes, Pero los más políticos. pero pues. los más políticos y los más que favorecen sus intereses Bueno, particulares. Pero eso ¿no? Entonces, no se preocupe, doctora, porque eso se va a cambiar. En el siguiente Congreso todo eso se deroga. O sea, esta famosa ley para que no haya publicidad del Estado, a los medios grandes, a nosotros no nos afecta porque no tenemos ninguna publicidad, pero digamos, somos una radio pastoral, nos auspicia el Papa, pero en general, ¿a quién mata? A los medios chiquititos en provincia, Así es. a las radios pequeñas. ¿Por qué? Porque ellas justamente su publicidad la sacan del gobierno regional, de la empresa de agua y del gobierno y provincial. cuando hay una ley de comunicaciones, reglamentemos mejor esa Así es. norma para que no, es, hayan abusos. No es para matar a los grandes, Así porque es. los grandes no viven de la publicidad del Estado. Los que viven de la publicidad del Estado son las radios pequeñas en provincias. ¿Usted cree que eso va a aguantar mucho tiempo? Apenas empiece la campaña municipal, van a haber muñecos de Mulder, más o menos. Porque gracias a él no se puede hacer campaña en provincia. No, va a ser un desastre. Vamos a una pausa y regresamos. Eso lo derogan rápido. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Quería llamar la atención sobre un hecho. Estoy conversando con la congresista Gloria Montenegro, justamente de esta guerra que hay, que tiene muchos frentes, ¿no es cierto? Hay un grupo de congresistas que quieren sacar al presidente, que creen que el presidente tiene algún control sobre la Fiscalía o el Poder Judicial, lo cual es ridículo, porque el presidente no controla ni su casa, como ustedes habrán podido dar cuenta. Pero ayer, en la sesión de pleno de... ¿Cómo se ríen? Pero de verdad, pues no controla ni su casa. Pues, dijo, ya, en la sesión de pleno, ¿no? Y la mitad de la cosa no se acuerda, o sea que hay un pedazo que no controla y otro que no se acuerda. Bueno, en la sesión de pleno del TC ayer, estaban los 7 magistrados reunidos, verificando sus causas, viendo su orden del día, y el doctor José Luis Sardón, que es un caballero al que yo conozco hace muchos años y no puedo creer lo que está pasando, se paró y pidió la vacancia del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. No han podido demolerlo en el Congreso porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha salido en defensa de los magistrados. No han podido, la maniobra no salió bien. No han podido desacreditarlo con una falsa campaña imputándole un hecho que es falso. Él jamás ha dicho que es doctor. El párrafo dice, el doctor Eloy Espinosa, entre otras actividades, desarrolló estas conferencias. Él rectifica esa declaración y tacha el doctor. Nunca dijo Universidad de Buenos Aires, de tal año, nunca, nada de eso, todo es invento. Ok, tampoco pudieron.
trataron de bajarse a Blume con el mismo cuento del doctorado, no han podido. Entonces ayer Sardón se paró y dijo que había que vacar a Eloy Espinosa. El fujimorismo tiene 2 candidatos en el TC, Sardón y Ferrero, 2. Entonces, al tener 2 de 7, necesitan 3 de 7. ¿Por qué? Porque viene la ley 2, antitransfugismo 2, que tiene que revisarse en el Tribunal Constitucional. Y en los habeas corpus de Nadine Heredia y Iván Tumala, y el habeas corpus que presentó Keiko sobre el tema de su padre. Todo eso se tiene que resolver. Y hay una desesperación del fujimorismo por controlar el TC antes de que eso suceda. Felizmente, el resto de los miembros del tribunal, que son 5, están completamente en desacuerdo con esa moción, y le dijeron, doctor Blume, que tiene mucho manejo, le dijo, presente su moción por escrito. Todos votaron, sí señor, preséntela por escrito. Entonces, desestimada el pedido hasta que no se presente por escrito. Y cuando se presente por escrito, y fundamentada obviamente, pues se evaluará, y obviamente los 5 votos, miren, el doctor Eloy Espinosa se va el próximo año, o sea, se va en mayo del 2019, en un año. ¿Qué tanto apuro por sacarlo? Lo que necesitan es sacar a uno, entonces identifican el que les parece el más débil y contra ese atacan, porque teniendo 3, ya no van a poder los otros controlar el tribunal. Se necesita 5 de 7 votos para muchas votaciones. Esa es una institución, Rosa María, tutelar, protectora de la Constitución. Mira cómo está el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, no ganó el candidato de Becerril. Así el otro era pésimo, pero no ganó el de Becerril. Es como lo que usted nos está explicando de Guatemala a Guatepeor. Los 2 candidatos eran malos. Pero para que el veas candidato de Becerril esto que tú estás viendo contra el expresidente de la Asamblea Nacional de Electores, qué miedo. O sea, esto que tú estás viendo a nivel de Lima y de instituciones tan importantes pasa igual en las regiones. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esta invasión, pero de gente incompetente? Porque si fueran fujimoristas, totalmente acreditados, gente de buen vivir, gente que quiere servir, aplaudo, pero es gente mal referida, y esa gente mal referida señala y dice, ese es corrupto, que se vaya, y que no tiene por qué estar ahí, porque... Una curiosidad que tengo, ¿cuál es su experiencia anterior a la política? Te voy a decir que yo vivía feliz. Pero usted es médico, ¿verdad? No. Yo soy contador público, entré desde muy pequeña, muy jovencita, a trabajar en el sistema financiero y fui desde esas ventanilleras recontra chambas. Desde que contaba billetes. No, desde que contaba billetes hasta gerente regional en zonas sumamente importantes de pobreza y extrema pobreza. Usted, Lambayeque. Yo trabajé eso en Lambayeque, pero en ese contexto, después del sistema financiero, por concurso entro a CARE, y CARE me manda al extranjero a estudiar programas sociales. Es muy bonita experiencia. CARE, hay que decirlo, es una institución benéfica privada, dedicada justamente a programas sociales vinculados sobre todo a las iglesias evangélicas, ¿no? Y hacen una linda labor, es como el paralelo de Cáritas, digamos, una linda labor. ¿Cuántos años trabajó en CARE? Trabajé casi 7 años, pero mira mi experiencia. Por un lado, buscaba el crecimiento de las cuentas de colocación de tarjetas, de seguros, de créditos, de esto, versus volver a trabajar a mi país en zonas de extrema pobreza, donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde no hay luz. ¿En qué banco trabajó? En el Interbank. Usted trabajó muchos años en Interbank y luego se fue a CARE. Así es. Y de ahí a la política. Programas. Pero te cuento una cosa. Era feliz. ¿Por qué miércoles se metió a la política? Era una mujer que había realizado una carrera muy bonita. Y que ganaba mucho más. Exacto. Pero te comento una cosa. En este contexto que bajo el cual yo analizo las situaciones de manera integral, es porque después de haber estado en el sistema financiero, viendo fondos públicos, privados, luego ver todos los programas sociales de extrema pobreza en mi país, tengo una visión clara de lo que se tiene que hacer, de dónde hay que atacar, de cómo hay que consolidar criterios sobre cada sector, porque además en el análisis financiero, antes de entrar a dar un crédito, tienes que tenerla muy clara, claro. Si no, no tienes éxito. En ese contexto, ¿cuánto tiempo perdemos en esta politiquería barata que nos hace perder al pueblo más que a nadie? Evidentemente, ¿para quién viene de la banca en el sector privado para volverse loco? Porque no es como si no se aprobara el préstamo
préstamo nunca, ¿no? Como si nunca tuvieras al cliente. Pero digamos, de cara a usted la buscan para ser candidata. Ah, pero te cuento, yo no debí estar ni en el banco, ni en CARE, ni en ningún lado. Yo debí ser solo profesora. Yo vengo de un hogar de profesores. Sus padres son maestros. Así es, de pizarra, de tiza y de tener una abuela que ha visitado toda la zona rural alfabetizando mujeres. ¿En qué zona? En Huánuco. En Huánuco. Entonces, yo debí ser eso, porque yo terminaba cualquier trabajo y enseñaba en las universidades. He enseñado en universidades públicas, privadas. Normalmente le explico, los hijos de maestros, y en ese caso es interesante el caso de Jaime Saavedra, por ejemplo, ¿no? Siempre tienen una mejor formación superior que sus padres, porque sus padres apuestan mucho a eso. O sea, pues justamente pues son hijos de maestros, entonces quieren que tengan una mejor, y como son hijos de maestros, han hecho bien las tareas de chiquitos, pues, o sea, han tenido un acompañamiento en casa que normalmente los hijos de los que no tienen maestros no tienen, ¿no? Pero entonces cuando yo enseño en las universidades, no enseño lo que dicen los libros, sino que enseño todo aquello que me ha costado caminar cerro tras cerro, poblado tras poblado, versus todo lo que ingresa en un sistema financiero. O sea, usted hacía hasta microcrédito, digamos. Claro. Microfinanzas, microcrédito, trabajo con pymes en áreas rurales. Y también créditos corporativos. También, evidentemente. También, así pero es. Básicamente en el norte del Perú. También he trabajado en Lima, he trabajado en Yurima, he trabajado en Tarapoto, he trabajado en Pucallpa, he trabajado en Chiclayo, Trujillo, ¿no? O sea, y me he movilizado y gracias a la cooperación técnica y gracias al trabajo, por ejemplo, yo estudié mi maestría en ESAM, pero lo hice becada. Claro. Y lo hice con toda la experiencia que traía, me fue muy bien. Lógico. De ahí Karen me mandó a un curso internacional a hacer gerencia social, que el curso se inició en Guatemala con programas sociales y después de un año te gradúas en Estados Unidos, justamente involucrando sectores público-privados, ¿no? Y cómo el desarrollo económico financia lo social y no a la inversa. Pero todo esto era maravilloso. ¿Por qué se fue esos trabajos tan buenos? Ah, pero te cuento. Entonces, en ese contexto de ser docente, Karen, apoyábamos mucho el tema de emprendimiento juvenil, de zonas de pobreza y extrema pobreza. Entonces, mientras yo enseño en las noches, sábados y domingos, los jóvenes iban a las universidades porque a mí me encantaba que conocieran el ambiente. Lógico. Ahí me conoce César Acuña y me invita a su universidad. Uy, Dios, ahí empezaron los problemas. No, y me dice, pero haz lo mismo en las privadas. Y tenía valor, porque en universidades privadas hay tantas necesidades de gente que viene de muchos chicos. Y muchos chicos becados, además. Así es, muchos chicos becados. Entonces, mira, qué importante. ¿Cuánto desarrolla este proyecto hasta que viene un programa Bono Emprende? Ajá. Y yo iba insertando a los chicos en Bono Emprende y muchos semilleros dieron muy buenos resultados. Aquí donde me ves, he entrado hasta los penales, para que ellos hagan su proyecto de vida y su proyecto de negocios para cuando salgan. Porque si no, ¿cómo reinsertas? Claro, muy bien. Esto está yendo muy bien. Karen la financiaba, tenía su trabajo en las universidades, los jóvenes trabajaban con usted, y de repente alguien le dijo, Gloria, yo creo que mejor vas al Congreso. Anda al Congreso, Gloria. ¡Pobre mujer! Pero espérate, no solamente me invitaban y yo decía, pues estamos en el Día de la Mujer, tenemos que hablar de este tema, o sea que no se me va a escapar. No, estoy muy bien acá. Igual voy a apoyar, igual apoyaba a muchas activistas, mujeres, pero mira, cuando entro a Alianza para el Progreso, a los 2 años fui secretaria nacional. Rosa María, yo me he viajado en ómnibus. Antes de ser congresista. Antes. Me he viajado todo el Perú, cargando mi retroproyector. Bueno, es evidente que le encanta esto estar de trotadora del Perú. O sea, ¿y sabes qué hacía? Le rogaba a las mujeres que entren a la política. Me he ido y he hecho, mira, primero llegaba Trujillo-Lima, grupo en Lima, luego a mediodía mi vuelo a Cusco, llegaba a Cusco, trabajaba a Cusco, en la noche en ómnibus me iba a Purima, trabajaba a Purima, salía en el vuelo de la tarde, llegaba a Lima, regresaba a Trujillo y el lunes estaba trabajando normal, en mis trabajos normal. Y yo quiero, una pregunta, y justamente les digo, ¿qué decía su familia? Hoy yo tengo que darle las gracias primero a mi esposo, a mi papá, a mi mamá. Primero no querían saber nada, piensan lo peor de la política, pero poco a poco he tenido que ir sembrando en ellos también la necesidad de participar. ¿Quieres que la política cambie?
tenemos que cambiar justamente a quienes integran los partidos políticos. En ese contexto, Rosa María, es fundamental que nuestras mujeres entiendan que el tener de 130 congresistas solo 30 mujeres es muy poco, pero tener de 26 representantes regionales solo uno es un pecado mortal, y tener poquísimas alcaldesas mujeres es otro pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, miremos la política con buenos ojos. Pueden haber pésimos políticos, pero la política en sí es muy buena. Pues yo le diré que usted es un gran descubrimiento de este Congreso. Así que vamos a hacer una pausa, y ya nos ha contado un poco de su historia de vida, cómo llegó a la política, primero con cargos de dirección dentro de un partido, que eso es importante. Primero como militante, luego con cargos de dirección, y finalmente como política. Muchas veces pasa que la gente pasa de la nada al Congreso, entonces no tiene experiencia ni siquiera de activismo político. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en la red Sodomco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepabo en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nuestros amigos por Radio Huánuco en Huánuco y Radio La Voz en Ayacucho, todos escuchando en este momento. Esta radio es un secreto muy bien escondido. Antagua, que me olvido siempre. AM Antagua, ¿no? Amtagua, que nos hacen los podcasts y nos los cuelgan, y les estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias. Pero la doctora dice, tantos sitios, en el norte estamos un poquito débiles, porque llegamos a Chimbote nomás, pero el sur sí barremos, Pero en Trujillo deben de subir un poquito a Trujillo. Sí. A Trujillo nos escuchan, nos están escribiendo de Trujillo. Nos escuchan de Trujillo también. Sí. Lo que pasa es que salimos en Facebook Live, pero a su vez tenemos una AM nacional que se repite en la noche, que no es muy fuerte la AM ya en este mundo moderno, pero se repite en la noche. Y también tenemos la FM en Lima, pero solo la mitad de Lima. Es lo más curioso. O sea, del sur, nada más. Pero no, es una radio pobre. Pero te comento que en las zonas rurales lo que más se escucha es AM. Claro. Y los jóvenes tienen su radio colgado en su cuello, y mientras trabajan o van a la escuela o regresan, tienen su radio a pilas. ¿Por qué cree que nos escuchan tanto a nivel nacional? Entonces, somos un secretito bien guardado, porque somos una radio pastoral, y lo que hacemos acá es un trabajo básicamente pastoral, pero tenemos una hora al día para hablar de política, porque la política también es un tema de pastoral. Así es, y eso hay que entender. Entendamos la política como la fuerza que mueve las naciones a través del pensamiento, la conciencia y la unión de qué queremos hacer, qué queremos cambiar en cada comunidad. Y hay algo que yo empecé con mucha energía, optimismo, y que lo mantenemos hasta ahora. No podemos detectar un problema nosotros si no es con la población. Entonces, todos nuestros diagnósticos son participativos. Y antes solamente iban los hombres, todo. Ahora yo sonrío cada que entro a un lugar de trabajo y veo mitad hombres, mitad mujeres. Cuando veo muchos jóvenes. Bueno, pero ayer, por ejemplo, se publica la estadística de servidores públicos en el Perú. Ya la mayoría con educación superior en mujeres supera a los hombres. Qué bueno. Ya, pero el problema es que el 70% de los puestos de dirección son de hombres. O sea, en los puestos de dirección están los hombres, pero en la capacidad universitaria superior están las mujeres por delantera. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay un techo, pues, y que no hay la posibilidad de romper ese techo. Antes ingeniería civil veías unas cuantas chicas sentadas adelante y todo lo demás hombres. Ahora es mitad. Igual que derecho. Ya hay más mujeres. Yo estudié un tercio. Medicina va aumentando. Sí. O sea, las ingenierías van aumentando, y eso es fabuloso. Yo creo que hay terrenos que hemos conquistado, que se van avanzando, pero nos faltan muchísimos otros. Ustedes no están a favor de la vacancia. Por lo menos César Villanueva sí. Lo he visto muy comprometido y firmando la moción, en fin. César Villanueva es una voz autorizada, digamos, del partido, es invitado, pues no voz autorizada. Pero entiendo que ustedes, como grupo, todavía no han tomado una decisión. No, como bancada de Alianza para el Progreso no hay todavía una decisión. Ayer revisamos... Pero no le convendría al señor Acuña, fíjese, el señor Acuña, igual que el señor Barnechea, igual que el señor Verónica Mendoza, igual que el señor Julio Guzmán, no recibió nada de Odebrecht. Absolutamente. Entonces, justamente por eso, es el momento en que le conviene a estos políticos decir, un momentito,
que se jubilen los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Es decir, se va PPK, se va Alan García, se va Toledo, se va Keiko, jubilación, y queremos gente nueva. Y ahí están las cifras, es impresionante. O sea, Barnechea tiene un salto de 10 puntos en un mes y ni siquiera ha aparecido. Entonces, yo creo que es como para pensarlo, y justamente porque el señor Acuña ha estado en una campaña este fin de semana sacando avisos sobre la exculpación que ha tenido en el caso de plagio, tanto en la Complutense como en el Poder Judicial peruano. Entonces, en ese ánimo de decir, oiga, perdón, yo estoy limpio, podría decir, no, yo estoy limpio. Yo con Kuczynski, la verdad, muy buena gente, mi amigo, muy simpático, lo hemos ayudado un montón, porque lo han ayudado bastante, no se los reconoce, pero lo han ayudado bastante, lo han salvado la otra vez también, pero hasta aquí nomás llegamos. ¿Usted no cree que pueda haber esa decisión, señor Acuña? De hasta sí, aquí puede nomás haber. llegamos? Mira, recién ayer hemos tenido esta última moción en la que sí César la ha trabajado y respetamos, si es su voluntad de hacerlo, como respetamos la voluntad de Edwin Donaire, que también salió a favor el día de ayer. Claro. Entonces, yo creo que tenemos todavía un par de semanas. Los dos están, ¿no?, a favor así de la es, vacancia. Así de es. 8, 2 de 8, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una posibilidad, no solamente para ver los nuevos potenciales y lo que hay, sino para solucionar un problema vigente en el país. ¿Somos realmente respetuosos de nuestra Constitución? ¿Somos realmente...? Ahora, este es un procedimiento constitucional, ¿ah? Claro. No, pero, no es extra, no, nadie lo apoyaría si fuera. Efectivamente fue golpista, yo estoy de acuerdo con eso. En diciembre a nadie lo vacan preso en 5 días y sin causa alguna, solamente por la fuerza de los votos. Pero lo que estuvo muy mal es que el presidente negociara su salvación con Kenji Fujimori a cambio de un indulto. Bueno, un indulto que no corresponde y que lo más probable es que la Corte Interamericana lo observe. No solamente que no corresponde, o sea, hay pecados tan graves que hay que decirlo. ¿Cómo es posible que pase eso sin que haya recibido a la gente afectada, a los familiares afectados, cuando debió recibirlos, escucharlos, atenderlos en programas sociales, en su seguro, en sus becas de estudios, en todo aquello que aliviara tanto dolor, pero que no se entienda el dolor de tanta gente afectada? Eso nos golpeó a todos. Pero más golpea, te digo, el ver a tantos sinvergüenzas sentados, cobrando plata del Estado, solamente para hacerle daño al país, porque ni siquiera para hacerle daño a otra bancada. O sea, eso es inaudito. Entonces, cuando tú ves una posición con la otra... No, sí, no, yo me pongo en sus zapatos, es horrible. O sea, es como decidir, pues, en qué nivel del infierno quiere vivir uno. Eso es espantoso, ¿no? ¿Quiere vivir más abajo o más arriba en el infierno? ¿En el sótano o a medio sótano? No, pues es claro. O sea, tengo que escoger entre un gobierno de Kuczynski débil, con obstruccionismo, con una bancada de oposición permanentemente al ataque, porque, digamos, Keiko ha salido ayer a la guerra porque no quiere perder más congresistas, porque les está ofreciendo un futuro, le está diciendo, vamos a las elecciones, vamos a las otras elecciones, yo tengo posibilidades de ganar. ¿Ya? Y también para distraer el ruido de sus procesos penales. De sus procesos penales, de Joaquín Ramírez, ahora ya se llama. Ojo, que estos son sus secretarios generales. Claro. O sea, esta es la gente que rige la vida política. Usted ha sido secretario general. Así es, de Alianza para el Progreso, y te comentaba que me he viajado todo el Perú cargando mi cayón multimedia, diciéndole a la gente la importancia de hacer política de la buena, política que realmente cambie la vida del ciudadano. Hay que decir en honor a la verdad que César Acuña sí tuvo una multa de la OMPE, porque efectivamente él se prestó plata de la Universidad César Vallejo, y así lo reconoció, ¿eh?, para pagar su campaña. Y lo multaron. Creo que la multa nunca se pagó, pero, digamos, sí, dijo, la plata sale de la universidad, me he prestado plata de la Universidad César Vallejo. Rosa María, y eran como 5 millones de soles, ¿eh?, para una primera vuelta. Y no será momento de que transparentemos, pues, ¿no? Hagamos una política cero dádivas y que la población entienda que de lo que tenemos que hablar son de sus necesidades y de hacer con ellos justamente las propuestas. No podremos hacer eso, y demos un espacio igual para todos, de tal manera que todos tengan la misma oportunidad, a la y que chilena no salgan electos los que tienen plata. Claro, bueno, a la chilena, pues. La chilena, el esquema chileno es bien interesante. No hay publicidad ni en radio, ni en televisión, ni en prensa escrita que no sea la contratada por el Estado, que se reparten partes iguales para todos. Listo. Y penalizar toda plata oscura que no hay más. No hay. Y lo que hay son activaciones, movilizaciones, pero que son muy económicas. Punto. Y
se permite ciertas donaciones, pero muy limitadas, pero digamos, la cuenta más cara es la de la televisión. La de televisión. ¿Ya? Entonces, la televisión no hay, la pone el Estado. Entonces la franja electoral que ahora pone la OMP, que no sirve para nada y nadie la usa, la tienes que usar porque no tienes otra posibilidad. Entonces ya sirve para algo. Chile lo tiene así, en un horario especial, ¿ah? O sea, de tal hora a tal hora. Punto. Rosa María, y no sería... Y el voto voluntario, imagínate. Y no sería mucho mejor que el ciudadano comience a entender que la elección no es solamente ir, votar y desaparecerse. El ciudadano tiene que entender que ese es el inicio de su elección, porque tiene que hacer seguimiento, qué obra se hace, cómo participa, qué exigen, cómo se quejan, cómo reclaman. O sea, si es que no son parte de, esto siempre va a pasar, porque hay sitios donde llamamos a Contraloría 100 veces y nunca llega. No puede. ¿No? Entonces, está sobrepasada. No puede atender la cantidad de problemas que hay en el Perú, y lamentablemente Contraloría se detiene y pierde mucho tiempo en formalidades inocuas que no afectan en realidad el problema. Y el otro que tema, faltó el sello, que no sé qué, formalidad, denuncia por formalidades, pero en los temas serios en el Perú, ¿acaso la Contraloría detectó la corrupción de Fujimori y Montesinos? No, nunca. ¿Detectó la coima de Toledo? Jamás. Y que ahora nos centramos en Odebrecht. ¿Creen que Odebrecht es la única empresa corrupta? ¿Por qué no vamos hasta en la última comunidad? ¿Cómo están alterando facturas? ¿Cómo alteran boletas? ¿Cómo se gastan el combustible? Etcétera, etcétera. O sea, ¿y cuántas empresas nacionales están toda la vida dando ese 10%, 15%, se quejan que le piden el 20%, ¿y por qué lo dan? ¿Y por qué no hay licitaciones totalmente transparentes donde el ciudadano sea parte de ese comité? Además, le digo una cosa, y donde sí hay licitaciones transparentes, en el siguiente gobierno hay una comisión investigadora en el Congreso. Así es. Porque el caso, por ejemplo, el caso más increíble es el caso del satélite, ¿no es cierto? Que ha sido una operación limpia y que obviamente los perdedores son los que han movilizado, ¿no es cierto?, investigaciones, y obviamente la venganza del APRA contra Pedro Cateriano. Pero ha sido la operación más limpia que ha habido en la historia del Perú, ¿ya? Y ya se pagó el satélite con todas las fotografías que se han tomado. ¿Qué otra cosa que no? Pero ahí sí te persiguen y te meten preso y te buscan y no te encuentran. Entonces es muy injusto, sí, pues. ¿Para qué se metió a la política? No debido. ¿Por qué una mujer? Tú debes estar, Rosa María. No puedo. Mi familia no me permite. No, todavía. Yo tendría que ser huérfana, viuda. Con todo lo que pasa. Sin hijos. No puedo. Con todo lo que pasa, yo creo que no debemos perder el optimismo. Y nuevamente, en el Día de la Mujer, yo invito a las mujeres que con convicción y con mucho optimismo, y aguantando pues los insultos y todo lo que nos dicen, participar, empezar desde ser un líder local, un líder de tu cuadra, ver el problema, solucionar, llamar, encontrar, y vas a ver que la visibilidad es importante, porque la sensibilidad de la mujer en cualquier problema, su perseverancia, su insistencia, realmente saca adelante a muchos afectados por diferentes injusticias. Hoy en día, ¿dónde están sus bases de apoyo hoy? Todo en la región La Libertad. La Libertad, sí. Toda la región La Libertad, sí, esa es su base de apoyo. Así es. Ahí nos escuchan también, ¿no es cierto? Sí. Qué bueno. La gente ha dicho acá que está escuchando en Trujillo. Cuando has dicho Trujillo, ¿no? Sí, presente Trujillo. Presente Trujillo. Sí, qué bueno. Esa es su base de apoyo. Así es. Y el principal problema de Trujillo... Y digamos, en Trujillo salieron electos ¿quiénes? ¿Becerril y usted? No, somos 7 congresistas de La Libertad. Está Daniel Salaverry, Rosa Bartra, Elías Rodríguez. Ya, con razón pide a gritos que la gente elige Richard bien. Acuña, Yica, Octavio Salazar y la que habla. Ya, pucha, sí pues. Elijan bien, pues. Con razón la señora Montenegro dice, por favor, elijan bien, ¿no? Pero ahí sí le dieron pelea al fujimorismo, ¿eh? Elijan y participen. Y ¿sabes qué? Alianza para el Progreso le gana al APRA la alcaldía de Trujillo después de 40 años. Sí, claro. Y nos la han hecho de cuadritos. Por eso cuando sale fulano, sutano, mengano a insultarme, yo sonrío, porque invadían nuestra sesión de consejo con sus banderolas, cortaban botellas, dijeron que habíamos cambiado el escudo de Trujillo, salió a nivel, y todo eso era maniobras del APRA. Son expertos en eso, pero ahora me doy cuenta que los fujimoristas son tan expertos como ellos. Entonces, eso hay que cambiar. Y eso, ¿cómo se cambia? Con personas. O sea, no dudamos que en cada uno de los partidos hay gente muy buena. Por ejemplo,
Aprovecho para saludar a Juvenal Nique, es un aprista que ya cumplió 100 años de principios, uno de mis mejores amigos y aliados en temas de fondo, ideológicos, programáticos, de trabajo con el pueblo, y muchos seguidores de él, que es gente valiosa, como lo deben haber en todos los partidos. Entonces, es la población quien tiene que mejorar esos cuadros participando. Claro, si no participan, no se quejen. Muy bien, ha sido un buen día de la mujer entonces, con Gloria Montenegro acá. Todo un hallazgo, como dicen. Sí. Defiende mejor a PPK que su propia gente. No, y la gente la reconoce acá en las redes, está saludando a la congresista por el trabajo que está haciendo. A la pobre gente de Lambayeque que me escribe, Becerriles de Lambayeque, no nos lo hagas recordar. Siempre que me confundo con Becerril pensando que es de la Libertad, pero es de Lambayeque, ¿eh? Y la gente de Lambayeque, no lo digas, no, es de la Libertad, es de la Libertad. Bueno, que como ustedes saben, la Libertad y Lambayeque son dos regiones muy, muy imbricadas, muy vinculadas, ¿no? Por muchas razones comerciales, de tránsito. Y ese es otro estudios. tema que tenemos que trabajar con más seriedad. No podemos, los mismos departamentos de regiones, tenemos que trabajar a nivel macro regional, Claro. articular los sectores como agricultura, tenemos que articular todos los programas de vivienda. El tema del ordenamiento territorial tiene que ser desde las macro regiones y ver los catastros, Rosa María, porque si no, no podemos ordenarnos y las zonas de riesgo siempre se verán afectadas si es que no hay ese trabajo desde cada territorio, desde el conocimiento de cada territorio. ¿Se acuerda de una cosa que se llamaba la reconstrucción? Ya nadie se acuerda. Dicen que la van a hacer algún día, no sé, ¿ah? De verdad. Por Eso estar no- pensando en Keiko, en Claro. Kenji, en que si lo vacan, si no lo vacan, en que si viene Maduro, que si no viene Maduro, la reconstrucción con cambios la dejan de lado. Pero sin embargo, yo creo que en la región ya por lo menos a nivel de limpieza de ríos se está avanzando. Falta el río Chaman en Chepén, que es fundamental atenderlo. También el río Moche, se ha avanzado mucho en Virú, se ha avanzado en Chicama, la construcción de casas. La verdad que es bien ejecutivo, Carlos Bruce, está avanzando mucho en los programas de vivienda, pero falta muchísimo en el tema de agua y desagüe, por ejemplo, que fue una promesa de PPK y que se debe invertir. ¿Y por qué muchas veces no se invierte? El tema de saneamiento de terrenos, todo es tan burocrático. Y eso es lo que tenemos que cambiar desde el Congreso y dejarnos de tanto tema que politiquero, ni siquiera es política, que nos afecta. Muy bien, muchas gracias a la doctora Gloria. No digo doctora ahora porque decir doctora es casi delito, porque si no tienes el doctorado no se puede decir. Entonces es congresista de la República, magíster y por supuesto contadora pública con larga experiencia en el sector financiero y en CARE. Me sorprendió muchísimo y claro, obviamente terminó trabajando en la educación privada. Muy bien, mucha suerte en estos días porque son decisiones difíciles, muy difíciles. Y hay que, claro, como dice, de Guatemala a Guatepeor no vas a avanzar mucho, pero también el presidente, como dice usted, habría que cortarlo en pedacitos y no sé, o sea, Y recomponerlo. recomponerlo. Ha agarrado una lámpara y ha cavado su tumba casi solo, ¿no? Cometiendo errores garrafales. Muy bien. Nos vamos, Rosa María. Moraleja de hoy, no se miente. No se miente porque se nota. ¿Ya? Bueno, vamos a despedirnos y mañana rezamos con un programa especial. Mañana son 2 años de este programa. Y me han preparado una sorpresota. El Día de la Mujer con sorpresota. Van a venir amigos nada más. Va a estar divertido. Vamos a rajar todos. ¿Ya? Nos vemos mañana. Nos vemos. Listo, Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Pero es administrativa, no es delito. ¿Y ahí qué pasaba? Y ahí termina todo. Ahí terminó todo. Porque yo reitero, ahí no hay lavado de activos. No hay lavado de activos. Ni en el caso de Humala, ni en el caso de Alan García, qué pena, ¿no? Pero no hay, ¿no? Hay que ser justos. Ni en el caso de Keiko Fujimori, en esos casos no hay lavado de activos. Va a ser muy difícil para los fiscales que están viendo estos casos, para Juárez Atoche o para José Domingo Pérez, probar el lavado de activos. O sea, que hagan la investigación y avancen hasta donde pueda, muy bien. Pero va a llegar un momento en que se van a estrellar con el tipo penal y no hay forma de probar. Miren, si hubiera lavado de activos, ¿por qué no está acusado pues Ollantumala?
¿Por qué no está acusada Nadine Heredia? Aunque sea uno de los dos, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, es rarísimo. Y además el argumento de, no, perdón, es que ella recibió, entonces ella tiene que ir preso. El que recibe va preso. ¿Ah, sí? Vamos a ver eso, porque Yoshiyama no es Mantilla. Ajá. Y Augusto Bedoya no es Mantilla tampoco. ¿Van a hablar? Perdóname, esos no son Mantilla. Mantilla ahí en el APRA. Ahí sí. Ya, pero esto, ¿que perdón? ¿Cómo que no? No van a negar hasta donde lo puedan negar. Y cuando no lo puedan negar, van a decir la verdad. Vamos Bien, a la pausa. Nos vamos a la pausa gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepabo en Ucayali, Radio Quillabambe en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, nuestros amigos de Radio Huánuco en Huánuco y Radio La Voz de Ayacucho. Todos. Bien, nos vamos y volvemos con la congresista Montenegro porque estamos celebrando la Semana de la Mujer. Sí. Políticas destacadas esta semana. Sí, esta semana, Así de todas es. maneras. Bien, Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, estamos con la congresista Gloria Montenegro y yo me había guardado algunas de las cosas que dijo Keiko anoche, que son interesantes, ¿no? Le habla a sus congresistas, ¿no? Por si acaso nosotros no queremos nuevas elecciones, ¿ah? Queremos respetar la sucesión constitucional. Perdón, la sucesión constitucional incluye en un caso nuevas elecciones, cuando no asume ninguno de los dos vicepresidentes. O sea, no es inconstitucional que alguien le pase un textito de la constitución de su papá a Keiko Fujimori, no es inconstitucional convocar a nuevas elecciones. Por si acaso, no es lo deseable. Tampoco es deseable que vaquen a un presidente por incapacidad moral, pero ni tampoco que renuncie a la mitad de su mandato porque se siente incapaz. Lo deseable, lo absolutamente deseable es que su presidente concluya el mandato. Ahora, este presidente que tenemos, lamentablemente, ha mentido mucho en circunstancias en las cuales él no tiene una mayoría parlamentaria. Sin embargo, la congresista Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, yo digo, parece más congresista Pepe Causa, porque lo defiende mejor que sus Pepe Causas. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rosa María, Abel, a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un pase muy, digamos, violento a la política, muy rápido. Usted ha entrado al Congreso e inmediatamente ha comenzado a destacar en su defensa, ¿no es cierto?, de ciertas cuestiones, enfrentando pero usted sí, abiertamente al fujimorismo. ¿Por qué cuando usted se voltea está como el Chavo y dice síganme los buenos y detrás de usted no va mucha gente? La verdad, Rosa María, que hay una cosa que yo la tengo muy clara. El tema de los principios democráticos, que van más allá inclusive de los valores, implica cuidar la estabilidad democrática. Entonces, tú te das cuenta, y yo acepto totalmente las críticas que haces a este gobierno, al fujimorismo, al aprismo, y es muy lamentable que se ingrese a la política con intereses particulares o empresariales, y que lamentablemente se postergue todas las razones por las cuales somos electos, no solamente al Congreso, sino a un gobierno local o a un gobierno regional. Primer punto. Segundo punto, la inestabilidad política no afecta de manera directa a los políticos, está afectando claramente a la gente, a los ciudadanos de las regiones, de las comunidades más alejadas, porque hay una inacción inaudita que afecta sector educación, sector salud, sector agricultura, reconstrucción con cambios, inseguridad ciudadana, y eso no puede ser. Por otro lado, no es defensa a una persona, es defensa a la institucionalidad que representa el Estado, y ese señor es el jefe del Estado, que ahora es indefendible, pero como lo es también el ver al costado la gente que lo rodea y quien lo critica, y lo voy a decir con nombre propio. ¿Puede el señor Becerril hablar de corrupción? Moral. ¿No? Puede, o sea, y te podría mencionar cuántas personas del Congreso pueden ellos criticar y señalar con el dedo quién es quién. Eso me parece muy mal, como me parece muy mal postergar
leyes que son fundamentales para que esto no vuelva a pasar. Por ejemplo, penalizar los aportes en campaña. Hasta ahora, doctora Montenegro, ¿no? Así es. Nadie nos escucha. Pero no solamente penalizar. Hace 3 años que yo digo, oiga, si tanto les preocupa el tema, ¿por qué no ponen un tipo penal sobre la materia? Entonces hay una doble moral de señalar a don Alan, de señalar a doña Keiko, de señalar eso, y las normas que tenemos que dar para que eso no pase no se realizan. Y ellos son la gran mayoría y los que lamentablemente desde que comenzó este gobierno hasta la fecha han sido totalmente obstruccionistas, y acá tengo la relación de mes por mes de todo lo que pudo haber salido y no salió. Y en ese contexto es vital comprender también, ya se retira, renuncia PPK y entra Vizcarra, y lo van a tener arrinconado peor que a PPK. Probablemente. ¿No? Y ahora me dicen que ya tiene hasta gabinete formado. Probablemente también. Eso no puede ser. Entonces no podemos apañar ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó la gobernabilidad? ¿Dónde quedó la institucionalidad de la que tanto hablan? Ahora, el presidente de la República ha mentido sostenidamente en cosas graves, porque en cosas pequeñas a veces los políticos mienten, exageran, se adornan, ofrecen, ¿no es cierto? Y claro, no cumplen, no tuvieron presupuesto, en fin, hay muchas razones para no cumplir. Pero en cosas sustanciales, a mí el presidente de la República me dijo que era un solo caso, el de la intervención de Westfield en un contrato. Y resulta que no es un solo caso. Sepúlveda firmaba como Westfield y cobraba como First Capital para que no se dieran cuenta. Pero toda la operación la hacía como Westfield. Westfield es una empresa unipersonal del presidente de la República. Entonces, esas eran ganancias de él, mientras era ministro de Estado. Más allá de un conflicto de interés o más allá de un delito que puede haber prescrito porque negociación incompatible ya prescribió, él ha mentido. Él dijo que solo tenía un caso y tiene varios casos. Tiene Olmos, trasvase, donde hubieron bonos del Estado. Por más que Sepúlveda diga que nunca tuvo una influencia, hay una visita de Sepúlveda a Palacio, hay 2 visitas de Sepúlveda a Palacio de Gobierno, a PCM, perdón, y nunca se reunió con la persona que supuestamente se fue a reunir, puso un nombre para reunirse con otra persona. Ha podido buscar al presidente en su casa, al ministro en su casa. Por eso entonces, hay muchas mentiras. Así es, por eso yo te no digo, digo Rosa María, que sea un tema penal, digo, es un tema de credibilidad. Así es, y en eso tienes todita la razón, como que te acabo de escuchar, la cantidad de mentiras que en un par de horas de entrevista que le hacen a Keiko Fujimori. No hay otro que no se acuerda. Bueno, en la sesión de pleno del TC ayer, estaban los 7 magistrados reunidos, verificando sus causas, viendo su orden del día, y el doctor José Luis Sardón, que es un caballero al que yo conozco hace muchos años y no puedo creer lo que está pasando, se paró y pidió la vacancia del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. No han podido demolerlo en el Congreso, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha salido en defensa de los magistrados. No han podido, la maniobra no salió bien. No han podido desacreditarlo con una falsa campaña imputándole un hecho que es falso. Él jamás ha dicho que es doctor. El párrafo dice, el doctor Eloy Espinosa, entre otras actividades, desarrolló estas conferencias. Él rectifica esa declaración y tacha el doctor. Nunca dijo Universidad de Buenos Aires, de tal año, nunca, nada de eso, todo es invento. Ok, tampoco pudieron. Trataron de bajarse al Blume con el mismo cuento del doctorado, no han podido. Entonces ayer Sardón se paró y dijo que había que vacar a Eloy Espinosa. El fujimorismo tiene 2 candidatos en el TC, Sardón y Ferrero, 2. Entonces, al tener 2 de 7, necesitan 3 de 7. ¿Por qué? Porque viene la ley 2, antitransfugismo 2, que tiene que revisarse en el Tribunal Constitucional. Y en los habeas corpus de Nadine Heredia y Iván Tumala, y el habeas corpus que presentó Keiko sobre el tema de su padre. Todo eso se tiene que resolver. Y hay una desesperación del fujimorismo por controlar el TC antes de que eso suceda. Finalmente, el resto de los miembros del tribunal, que son 5, están completamente en desacuerdo con esa moción, y le dijeron, el doctor Blume, que tiene mucho manejo, le dijo, presente su moción por escrito. Todos votaron, sí señor, preséntela por escrito. Entonces, desestimada el pedido hasta que no se presente por escrito. Y cuando se presente por escrito, y fundamentada obviamente, pues se evaluará. Y obviamente los 5 votos, miren, el doctor Eloy Espinosa se va el próximo año. O sea, se va en mayo del 2019, en un año. ¿Qué tanto apuro por sacarlo?
lo que necesitan es sacar a uno. Entonces identifican el que les parece el más débil y contra ese atacan, porque teniendo 3, ya no van a poder los otros controlar el tribunal. Se necesita 5 de 7 votos para muchas votaciones. Esa es una institución, Rosa María, Así es. tutelar, protectora de la Constitución. Mira cómo está el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, no ganó el candidato de Becerril. Así El es. otro era pésimo, pero no ganó el de Becerril. Es como lo que usted nos está explicando de Guatemala a Guatepeor. Los 2 candidatos eran malos. Pero para Pero que el veas candidato de Becerril esto que tú estás viendo, contra el expresidente de la Asamblea Nacional de Electores. ¡Qué miedo! O sea, esto que tú estás viendo a nivel de Lima y de instituciones tan importantes pasa igual en las regiones. ¿Hasta cuándo vamos a aceptar esta invasión, pero de gente incompetente? Porque si fueran fujimoristas, totalmente acreditados, gente de buen vivir, gente que quiere servir, aplaudo, pero es gente mal referida, y esa gente mal referida señala y dice: ese es corrupto, que se vaya y que no tiene por qué estar ahí, porque una no. curiosidad que tengo, ¿cuál es su experiencia anterior a la política? Te voy a decir que yo vivía feliz. Pero usted es médico, ¿verdad? No. Yo soy contador público, entré desde muy pequeña, Ya. muy jovencita, a trabajar en el sistema financiero y fui desde esas ventanilleras recontra chambas. Desde contaba billetes. No, desde que contaba billetes hasta gerente regional en zonas sumamente importantes de pobreza y extrema pobreza. Usted, Lambayeque. Yo trabajé eso en Lambayeque, Ya. pero en ese contexto, después del sistema financiero, por concurso entro a CARE y CARE me manda al extranjero a estudiar programas sociales. Es muy bonita experiencia. CARE, hay que decirlo, es una institución benéfica privada dedicada justamente a programas sociales vinculados sobre todo a las iglesias evangélicas, ¿no? Y hacen una linda labor. Es como el paralelo de Cáritas, digamos. Una linda labor. ¿Y cuántos años trabajó en CARE? Trabajé casi 7 años, pero mira mi experiencia. Por un lado, buscaba el crecimiento de las cuentas de Claro. colocación de tarjetas, de seguros, de créditos, de esto, versus volver a trabajar a mi país en zonas de extrema pobreza, donde no hay agua, donde no hay desagüe, donde no hay luz. ¿En qué banco trabajó? En el Interbank. Usted trabajó muchos años en Interbank y luego se fue a CARE Así y, es. y de ahí a la Full política. programas. Pero te cuento una Y cosa. era feliz. ¿Por qué miércoles se metió a la política? Si era una mujer que había realizado una carrera muy bonita. Y que ganaba mucho más. Exacto. Pero, ¿por qué? pero te comento una cosa, en este contexto que bajo el cual yo analizo las situaciones de manera integral, es porque después de haber estado en el sistema financiero, viendo fondos públicos, privados, luego ver todos los programas sociales de extrema pobreza en mi país, tengo una visión clara de lo que se tiene que hacer, de dónde hay que atacar, de cómo hay que consolidar criterios sobre cada sector, porque además en el análisis financiero, antes de entrar a dar un crédito, tienes que tenerla muy clara, Claro. si no, no tienes éxito. En ese contexto, ¿cuánto tiempo perdemos en esta politiquería barata que No, nos hace perder para al quien pueblo viene- más que a nadie? Evidentemente, para quien viene de la banca en el sector privado es para volverse loco, porque no Así es como es. si no se aprobara el préstamo nunca, ¿no? Así Como si es. nunca tuvieras al cliente. Pero digamos, de CARE usted la buscan para ser candidata. Pero te cuento, yo no ¿Por debí ser, qué? yo no debí estar ni en el banco, ni en CARE, ni en ningún lado. Yo debí ser solo profesora. Yo vengo de un hogar de profesores. Sus padres son maestros. Así es, de pizarra, de tiza y de tener una abuela que ha visitado toda la zona rural alfabetizando mujeres ¿En qué zona? en Huánuco. En Huánuco. Entonces, yo debí ser eso, porque yo terminaba cualquier trabajo y enseñaba en las universidades. Pero He no- enseñado en universidades públicas, Pero privadas. normalmente le explico, los hijos de maestros, y en ese caso es interesante el caso de Jaime Saavedra, por ejemplo, ¿no? Siempre tienen una mejor formación superior que sus padres, porque sus padres apuestan mucho a eso. O sea, Así pues justamente pues son hijos de maestros, entonces Así quieren es. que tengan una mejor, y como son hijos de maestros, han hecho bien las tareas de chiquitos, pues, o sea, han tenido un acompañamiento en casa que normalmente los hijos de los que no tienen maestros no tienen, ¿no? Pero entonces cuando yo enseño en las universidades, no enseño lo que dicen los libros, sino que enseño Una todo experiencia, aquello claro. que me ha costado caminar cerro tras cerro, poblado tras poblado, versus todo lo que ingresa en O un sea, sistema O financiero. sea, usted hacía hasta microcrédito, digamos. Claro. Microfinanzas, Así- microcrédito, trabajo con pymes en áreas rurales. Y también créditos corporativos. También, evidentemente. También, así Pero es. básicamente en el norte del Perú.
También he trabajado en Lima, he trabajado en he trabajado en Tarapoto, he trabajado en Pucallpa, he trabajado en Chiclayo, Trujillo, ¿no? O sea, y me he movilizado y gracias a la cooperación técnica y gracias al trabajo, por ejemplo, yo estudié mi maestría en ESAM, pero lo hice becada. Claro. Y lo hice con toda la experiencia que traía, me fue muy bien. Lógico. De ahí Karen me mandó a un curso internacional a hacer gerencia social, que el curso se inició en Guatemala con programas sociales y después de un año te gradúas en Estados Unidos, justamente involucrando sectores público-privados, ¿no? Y cómo el desarrollo económico financia lo social y no a la inversa. Pero todo esto era maravilloso. ¿Por qué se fue esos trabajos tan buenos? Pero te cuento. Entonces, en ese contexto de ser docente, Karen, apoyábamos mucho el tema de emprendimiento juvenil, de zonas de pobreza y extrema pobreza. Entonces, mientras yo enseño en las noches, sábados y domingos, los jóvenes iban a las universidades porque a mí me encantaba que conocieran el ambiente. Lógico. Ahí me conoce César Acuña y Mori. ¿Cuántas mentiras hemos descubierto? Pero ella no es la presidenta de la República. Pues. ¿Y cuántas mentiras descubrimos en el primer periodo de Alan García, en el segundo periodo de Alan García, hoy, en Toledo, en Humala? Congresista, ella no es la presidenta de la República. Claro. Esa es la gran diferencia. Y el Congreso sí tiene la posibilidad de vacar a un presidente de la República. Claro que sí. Ese es el problema. Y entonces, si yo sé eso y soy presidente, no miento nunca. Yo creo que no piso el palito jamás. Yo creo que una vacancia. Digo, sí, he recibido los $300,000 de Odebrecht. Sí, claro. Y no tenía. Y lo digo, es más, lo digo antes de comenzar mi gobierno. Claro. La plata de mi campaña ha sido de esta manera. Total, no está penalizado. Aún porque tengo la esperanza. Pero mira, una vacancia sería totalmente válida cuando de un punto A yo paso a un A' mucho mejor. Pero no paso por una vacancia para estar igual o peor. Entonces, es que eso nunca se sabe, porque normalmente los presidentes eligen su plancha. O sea, pero si a mí ya me dicen que ya todo está arreglado, que inclusive ya hay gabinete, que inclusive ya hay porque mira, Keiko Fujimori no ha necesitado estar en el poder para copar las instituciones. No, y si nosotros vamos a las regiones, es evidente. O tú ves la SUNAT, o tú ves el Tribunal Constitucional, o el Consejo Nacional de la Magistratura, vas a ver cómo ellos están metidos allí. La SUNAT se la regaló Fernando Zavala. Se la regaló. La Defensoría del Pueblo se la regaló. Y eso el BCR con sus 2 integrantes ahí, así es. Que les tocaban. Y eso lo ves en las regiones. Entonces, ¿por qué se paralizan las regiones? ¿Por qué no funcionan ciertos programas sociales en algunas regiones? Porque todo está invadido por apristas y fujimoristas. Entonces, ¿qué es lo que se puede castigar acá? La falta de cuadros técnicos y que todos los puestos sean, por favor, a través de meritocracia, a través de concursos verificados. Pero mire lo que pasó en los UNED. Así es. Mire lo que pasó en los UNED. Es terrible. Entonces, bajo ese contexto, Rosa María, vale la pena analizar mucho mejor todo lo que está pasando en el país. Primero, para que no vuelva a pasar. Y segundo, para que el ciudadano abra, por favor, los ojos. En la primera oportunidad de vacancia, lo que se hizo, y yo lo exigía públicamente, era que obviamente los 2 vicepresidentes presentaran sus cartas de renuncia junto con, o sea, diciendo, vamos a renunciar, anunciando, ¿no? Vamos a renunciar si vacan al presidente. Porque de esa forma el Congreso no lo vaca nunca, pues, porque usted sabe que los congresistas lo último que quieren perder es un puesto. Pues. Entonces, si vamos a elecciones generales, primero se suicidan antes de no completar sus expectativas de 5 años, pues, ¿no? Entonces, con esa presión, evidentemente, es muy difícil conseguir una vacancia. Y aparentemente, Vizcarra estuvo dispuesto, porque apareció al lado del presidente. Él no lo dijo el presidente, pero apareció a su lado. ¿No es cierto? En esta oportunidad es diferente. Lo trajeron, lo llevaron a una inauguración insulsa de 2 pistas en Ancón. Por Su Dios. carita lo expresaba. Claro, pobrecito, estaba ahí como, ¿qué hago yo acá? Soy invitado de piedra, no tengo nada que hacer acá. Bueno, se partió, dijo que estaba coordinando un evento en Ottawa, ya daba risa el asunto, pero es evidente que no estaba en sintonía alguna con el presidente. Ahora, lo que él puede decir es, a mí el presidente me mintió también. No me dijo que iba a indultar a Alberto Fujimori, cuando yo le dije que no lo indulte. Así es. Por ejemplo, yo no confío en el presidente. El presidente de la República no le pregunta a Vizcarra, le pregunta a algunos ministros, sí, que sabía él que le iban a decir que sí. Es decir, a veces los políticos, para reafirmarse, buscan a los que saben que le van a decir que sí, y le mienten a todos los demás.
A mí el presidente de la República me mintió el día anterior del indulto, me dijo que no lo iba a indultar de ninguna manera. A mí, a Gustavo Gorriti, a Pedro Gateriano y a todo el Perú. Nos mintió una y otra vez. Rosa María, cuando... Es un mentiroso. Entonces, ¿cómo puede mantenerlo usted en el poder? Rosa María, a ti te debe constar que así como he defendido al ministro Saavedra, así como he defendido a Martes en extremos que son sumamente beneficiosos para el país, como he defendido cuando lo insultaban a Vizcarra. Lógico. Le decían de corrupto para arriba, le Lo de- decían que por se lo de había Chinchero vendido, lo con quería- lo de Chinchero lo y querían todo. matar, más o Ahora menos. esa gente dicen que es el más idóneo, Sí, que es la sí. mejor persona, Es que escúcheme, que es... acá hay un principio fundamental. Entonces- los pecados de uno no hacen santos a los Así otros. es. O sea, el fujimorismo no ha mejorado. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. ¿Ya? Pero, puede empeorar nada más, pero no, es lo mismo. Entonces- Ellos van a mentir, todo es igual. Pero lo que no está bien es no reconocer que el presidente también está en esta situación. Te lo he dicho. Porque él se la ha buscado. Te lo he dicho, Él o sea, solito agarró es- la lámpara y ha acabado su tumba. Es indefendible. Pero Claro. si tú me dijeras, mira, de Ah, Guatemala claro. A Guatepeor. a Guatapeor, la cosa hay que pensarla mejor. Pero hay una cosa que también tiene que llamarnos a la reflexión. Dime tú, ¿el fujimorismo ha dejado trabajar a este gobierno durante todo este periodo? No lo ha dejado trabajar, no lo ha dejado ni respirar. No, Se han ese es- opuesto a todo. Es más, otra mentira de Keiko Fujimori anoche. Dijo cosas absurdas. Dijo que como habían aprobado 2 leyes de presupuesto, imagínense ustedes, nos iban a dejar sin presupuesto. Como le dieron es obligatorio que Así- todos los gobiernos se No, aprueban. No, y por último, si no lo aprueba el Congreso, lo aprueba el Ejecutivo. Así es. Venció el plazo de la prueba del Ejecutivo, así que no le hicieron ningún favor. Que le dieron investidura a 2 gabinetes. Sí, claro, porque ¿qué les quedaba? Si no le daban investidura al segundo, lo sacaban. Pero ellos censuraron un gabinete, censuraron a Saavedra. O sea, que no nos vengan con el cuento de que no han hecho nada. Y 2, las facultades legislativas las dieron para luego derogar todo lo que quisieron. Todo lo que quisieron lo Así es. derogaron. Y del obstruccionista. 100%. Y ella dice, no somos obstruccionistas, porque eso es lo que le está pasando a Y la del factura. 100% de proyectos que ha mandado el Ejecutivo no han llegado a aprobarse la mitad, pero los más importantes siguen guardados, Claro. ¿no? Y tienen, lamentablemente, cómo afectan al país, metiendo a una comisión permanente proyectos de ley que no son los más importantes ni los más urgentes, Pero los más políticos. pero los más políticos y los más que favorecen sus intereses Bueno, particulares. Pero eso ¿no? Entonces, no se preocupe, doctora, porque eso se va a cambiar. En el siguiente Congreso todo eso se deroga. O sea, esta famosa ley para que no haya publicidad del Estado, a los medios grandes, a nosotros no nos afecta porque no tenemos ninguna publicidad, pero digamos, somos una radio pastoral, nos auspicia el Papa. Pero en general, ¿a quién mata? A los medios chiquititos en provincia, Así es. a las radios pequeñas. ¿Por qué? Porque ellas justamente su publicidad la sacan del gobierno regional, de la empresa de agua y del gobierno y provincial. cuando hay una ley de comunicaciones, reglamentemos mejor esa Así es. norma para que no hayan es, abusos. No es para matar a los grandes, Así porque es. los grandes no viven de la publicidad del Estado. Los que viven de la publicidad del Estado son las radios pequeñas en provincias. ¿Usted cree que eso va a aguantar mucho tiempo? Apenas empiece la campaña municipal, van a haber muñecos de Mulder, más o menos. Porque gracias a él no se puede hacer campaña en provincia. No, va a ser un desastre. Vamos a una pausa y regresamos. Eso lo derogan rápido. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Quería llamar la atención sobre un hecho. Estoy conversando con la congresista Gloria Montenegro, justamente de esta guerra que hay, que tiene muchos frentes, ¿no es cierto? Hay un grupo de congresistas que quieren sacar al presidente, que creen que el presidente tiene algún control sobre la Fiscalía o el Poder Judicial, lo cual es ridículo porque el presidente no controla ni su casa, como ustedes habrán podido dar cuenta. Pero ayer, en la sesión de pleno de... ¿Cómo se ríen? Pero de verdad, pues no controla ni su casa. Pues, dijo, ya, en la sesión de pleno, ¿no? Y la mitad de la cosa no se acuerda, o sea que hay un pedazo que no controla. Gran elección a nivel nacional. O sea, no es comparable con la elección en votos que tiene cualquiera en Lima. ¿Cómo tiene una gran elección? Y por su gran elección a nivel nacional, eso es lo que dice, y por ser provinciano, ¡zum!, era el secretario general del partido. Así. ¿Y quién lo recomendó? Jaime Yoshiyama. ¿Y qué relación tenía con el Jaime Yoshiyama? No me acuerdo. ¿Cómo que no me acuerdo?
tu secretario general y no te acuerdas qué relación tenía con Jaime Yoshiyama, que luego se distancia de ella y no participa en la campaña del 2016. O sea, ¿qué pedacito del cuento no nos estás contando que no nos está quedando claro el muñeco? Y del señor, ¿qué sabe? Del señor, bueno, no, hace tiempo que no lo veo, por su hermano sé que le va, está muy feliz en el sector privado. Un momentito. El señor Ramírez le puso 2 locales de campaña, le puso camionetas y le puso plata. ¿No lo he vuelto a ver? Nunca más. Y 2, están los 2 investigados juntos. Luego comenzó a quejarse de la campaña, pobrecita, que ha sido víctima de una campaña horrorosa en la campaña presidencial. Las elecciones presidenciales son duras para todos. Para ella también, no lo dudo. Pero sí es verdad que el señor Joaquín Ramírez es una persona de interés en una investigación de la DEA. Eso jamás ha sido desmentido por la DEA. Lo que la DEA desmintió era que la señora Keiko Fujimori fuera una persona de interés, pero nunca desmintió que el señor Joaquín Ramírez sea una persona de interés en una investigación de la DEA. ¿Por qué? Porque el señor Joaquín Ramírez estaba en Estados Unidos comprando aviones. Eso alerta inmediatamente. Alerta inmediatamente a las autoridades, intentando comprar aviones para una línea aérea. Y las fotografías, nadie las puede negar, porque están las fotografías viendo las avionetas, los aviones, lo que se va a comprar para traer al Perú. Lo que no se puede probar es que el señor Jesús Vázquez tenga un audio que diga que él le está poniendo grifos a Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, por 15 millones de dólares. Eso no se puede probar. República. Tampoco se puede probar. Y además vemos a un se me está país filtrando detenido, se me está filtrando en la que no se han hecho avances, por ejemplo. Voy a parar, pues, no sé. Entonces, esta relación con Joaquín Ramírez es muy rara. Lo siguiente que ella dice es: a nadie están investigando, solo a mí. Trin, 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 campanita. Oye, hay un par de presos, ¿ah? ¿No te acuerdas? Se llaman Ollantumala, se llaman Keiko Fujimori, perdón, Keiko Fujimori, Nadine Heredia. Están presos. ¿Cómo que a nadie están investigando? Y todos los del APRA, los del MTC, están todos presos, hace un año presos, ¿ah? Hasta la novia de uno que no tiene nada que ver, o sea, como yo digo, no son todos los que están, ni están todos los que son. Están presos. ¿Cómo que a nadie están? Los de Graña Montero, ¿dónde están? Están presos. ¿Cómo que a nadie están investigando? Lo que pasa es que ella tiene un fiscal que le toca ver su caso, pues. Y en el transcurso de esa investigación apareció lo de Alan García. En el curso de esa investigación aparece lo de Kuczynski. Pero el fiscal José Domingo Pérez tiene que ver su caso. Y regresando inmediatamente a Sao Paulo, ordenan primero allanamiento con FIEP. ¿Y qué encuentran en Confiep? Los recibos. Han encontrado los recibos de recepción de donación. Y cuando le preguntan, oiga, pero habían 2 candidatos nada más, ¿no? Y la Confiep hacía una campaña para usted. Perdón, ellos hacían una campaña en defensa de la inversión privada. No los conozco, no los he visto, nunca he tratado con ellos, sino socialmente. Ah, ya. 2 millones de dólares, nunca te enteraste que estaban haciendo una campaña por ti. No los conozco, no tengo nada que ver con ellos. No, pues eso es un disparate. Esa campaña se hizo para favorecer la candidatura de Keiko Fujimori y eso ni siquiera lo pudo contestar. Entonces, yo creo que fue por lana y salió trasquilada. Porque, como reitero, en varios aspectos no pudo en absoluto contestar con la verdad. En algunos se notó mucho, en otros se notó menos. Y en algunas cosas sí, efectivamente. Ahora, eso de que vamos a participar en estas elecciones municipales y regionales con candidatos en Lima, muy atrás, es una maniobra política, evidentemente política, y está bien, pero que muestra la desesperación de que se le está desmoronando el partido. O sea, simplemente se le está cayendo el partido. Kenji ha, como dije ayer, realizado una estrategia que es muy inteligente. Le roba un congresista por semana. No todos juntos, ¿ah? Entonces así logra portadas todas las semanas. La vuelve loca. Pues la vuelve loca. Si no hubiera salido ayer, pues a hablar, si no tenía nada que decir. Y además, lo que los asusta mucho es que ayer allanaron las casas de las personas indicadas como las personas que han recibido el dinero. Jaime Yoshiyama está en este momento pasando un problema administrativo por otra razón, por un arma que no puede justificar porque no tiene licencia, pero eso es una infracción, o sea, eso es una falta administrativa, no es un delito. No, si el arma se hubiera utilizado en la ejecución de un crimen, en fin, pues es otra cosa. Entonces, eso ya la pone más nerviosa.
Porque claro, si Ollantaytamala y Nadine Heredia están presos por haber recibido dinero de Odebrecht y ellos dicen que no lo han recibido, y ella le indican haber recibido dinero de Odebrecht, la misma persona barata, y ella dice que no lo ha recibido, ¿dónde debería estar ella? En el mismo lugar que Nadine Heredia. Así es. Por lo menos eso es lo que dice la gente. O sea, si los dos han hecho lo mismo, porque no tienen la misma sanción. Y si ha salido ayer, es por eso. Y porque la vacancia la quieren sacar a como dé lugar. A ver, es muy graciosa, ¿no? Yo mañana me voy a reunir. El señor tiene que renunciar al presidente. Primer statement, o sea, primera línea, ¿no?, de argumento. El señor tiene que irse. Pero mi bancada todavía no ha decidido qué hacer. ¡Ah! Ya, el señor tiene que irse, tu bancada no ha decidido qué hacer. Y ya, muy bien. ¿Qué va a decir tu bancada hoy a martes, pues? Que el señor tiene que irse. Y si no se va a ir porque no va a renunciar, entonces hay que vacarlo. Mi bancada no ha decidido qué hacer. ¿Cómo que tu bancada no ha decidido qué hacer? Por supuesto que ha decidido qué hacer. Va a hacer lo que tú les digas que tiene que hacer. Como la otra vez. Los que no se vayan con Kenji, ciertamente. A los que por supuesto acusa de estar recibiendo, de haber sido comprados. Eso es lo que ha dado a entender. Claro. Bueno, Becerril dijo. Prebendas, dijo Becerril. Pero en fin, esa es la idea que hay detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo que no han decidido? Y vamos a participar en el 2021, pero yo no necesariamente voy a ser la candidata, eso depende de una elección interna. Ya, también, ya no te pases, pues, ya. O sea, ¿por qué dicen las mismas tonterías siempre y creen que la gente se las va a creer, pues, ¿no? Ahora, dicen una cosa complicada. Hay un empleado del Congreso, el señor Columbus, que es empleado rentado, digamos, por todos los peruanos, que aparentemente va a ser su candidato, no lo ha asegurado, pero podría serlo, su candidato a la alcaldía de Lima. Entonces sería bueno saberlo, porque si estamos manteniendo con nuestros impuestos a los candidatos a la Municipalidad de Lima del Partido Fuerza Popular, creo que no se puede, ¿no? Sospecho. Creo que tienen que renunciar 6 meses antes. 6 meses antes. Así es, deberían estar pensando ya en ver qué hacen en esa materia. Pero como digo, muchas cosas manifiestamente falsas, que quedan mal, ¿ya? Y sobre todo, ¿por qué quedan mal? Porque en este momento lo que se está discutiendo, el elemento central que irrita a la población, que se muestra en las encuestas, es que estas personas mienten. ¿Qué le cuesta a Keiko Fujimori salir igual que Ollantaytamala a decir, sí, pues, esa fue la plata que nos dieron los empresarios, sí, pues, Odebrecht nos puso $1 millón en la campaña. No alcanzó para mucho porque la campaña costó como 20, pues. Oiga, ¿por qué no lo declaró la OMP? Por estrategia política, sabemos que es una infracción, pero... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios, que está a un día de cumplir 2 años, Rosa María, al aire por aquí. Así que nos preparamos para el segundo aniversario. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando a través de Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Toda esta es la red Sodomco, y todos los que nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, en Ayacucho por Radio La Voz de Ayacucho, todos bienvenidos. Rosa María, un día intenso de noticias el día de ayer. Bueno, sí, y hoy sigue siendo intenso porque hay asuntos que no se han resuelto, como la detención de Jaime Yoshiyama, una detención por una falta administrativa, hay que decirlo, ¿no? Pero vamos por partes y cucharadas, hay bastante que comentar hoy día. Creo que ayer debe haberse informado a Keiko Fujimori los resultados de la última encuesta de Datum y a través de su empresa Pulso Perú. Y esto la tiene que haber motivado a salir a hablar. O sea, no puede ser que durante meses no haya aceptado una entrevista, y estamos hablando que no acepta entrevistas desde la campaña. Keiko Fujimori en general no acepta entrevistas, punto. Ni echaditas, ni duritas, ni arregladitas, no acepta, punto. Porque no le conviene. Porque tiene creo yo, un problema muy complicado al momento de responder preguntas. Por más entrenamiento que ha tenido, y se nota que ha tenido muchísimo entrenamiento, no sabe mentir. O sea, yo a Alan García le puedo criticar muchas cosas,
pero caracho, qué bien miente Alan García, ¿no? Por lo menos se adorna bonito, ¿no? Y en general, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski tiene calidades para saber mentir también, vaya que ha mentido. Y Alejandro Toledo ni se diga. Lo que pasa es que Alejandro Toledo ya miente tanto que ya pues no puedes creerlo, pues, ¿no? Pero ayer Keiko Fujimori salió a hablar a los medios porque está en una situación desesperada. No solamente ella, también Pedro Pablo Kuczynski, también Alan García, también todos aquellos que han sido tocados con el tema Barata. Es evidente que esto ha tenido un golpe en las encuestas. En este momento, según Datum, el 63% de los encuestados preferiría que el mandatario se vaya. ¿Ok? Eso es 10 puntos más que el mes anterior. También hay que decir que su popularidad baja a 17%. En esta encuesta, no todas miden igual, baja de 22 a 17 en un mes. También hay que decir que la popularidad de figuras públicas desciende notablemente, entre ellas la de Keiko Fujimori. La de Keiko Fujimori baja de 29 a 24 y la de su hermano permanece en 34. Entonces es una diferencia de 10 puntos con su hermano. Entonces, si no salía a contestarle a su hermano, esto iba en debacle y en debacle y en debacle. Iba en caída. Así es, iba una vez más en caída. Hay que decir también que the others, como dicen las películas, los otros se benefician. Alfredo Barrenechea, Verónica Mendoza, Julio Guzmán, salen muy beneficiados, evidentemente, porque ni Alfredo Barrenechea, ni Verónica Mendoza, ni Julio Guzmán han recibido dinero de Odebrecht. Sobre todo el caso de Barrenechea es notable. Salta de 21% de aprobación a 29% de aprobación. Eso es notable en un mes. Y puede motivar, ojo, después Acción Popular a prestar sus votos a la vacancia, porque pueden creer que su candidato tiene que distanciarse lo más posible, pero Pablo Kuczynski, y esto le va a permitir cosechar después. Ahora, vamos a comentar brevemente algunos aspectos de la entrevista de Keiko Fujimori. Hay varias cosas que son absolutamente falsas, otras son medias verdades, y otras sí podrían ser ciertas, ¿no? ¿Es cierto que está peleado con su hermana? Sí, yo sí, eso sí lo creo y lo he dicho desde el principio. Yo no creo en una conspiración acá para nos ponemos de acuerdo y después nos amistamos. Eso no es así. Hay una pelea entre hermanos, es cierta y es real. Lo que no es cierto es que Keiko Fujimori todos los domingos va a ver a su papá, a almorzar con él y con todos sus hermanos y Kenji no va. Eso es pues una mentira flagrante. Desde el año 2011, Kenji está muy distanciada de su padre y lo va a ver muy eventualmente. Y ahí está el registro de ingresos de la DIROES. Y si Kenji quisiera, digamos, dejarla, digamos, en ridículo, mal parada, saca el registro de ingresos a la DIROES y dice, mi hermana vino en el último año 6 veces, pues. ¿A cuál todos los domingos? Manda a sus hijas, sí, a veces, pero ella no va. Y todo el mundo sabe que no se ocupa de su padre y que el que se ocupa de su padre es Kenji. O sea, trataba de decir que su hermano no iba a los almuerzos de los domingos como diciendo, bueno, pues, pobre mi papito solito, ¿no? Y se le salió el tiro por la culata porque eso es absolutamente falso. O sea, el que está parado al lado de Alberto Fujimori en el momento en que le leen indulto es su hijo Kenji. Entonces, ese tipo de mentiras le hacen mucho daño. Yo decía, yo no sé quién las hace asesorando, pero ella puede decir, yo no veo a mi hermano, eso sí es cierto, pero no puede decir, en el almuerzo familiar del domingo, ¿no es cierto?, no veo a mi papá. No, él no va a ver a mi papá. O en la noche comemos con mi mamá. La señora vive con Kenji. O sea, el que se ocupe de sus padres es el hijo menor, público y notorio. No tiene que hacer mucho aspaviento uno de eso, porque así es la vida. Pero no es ella la que se ocupa ni de su madre ni de su padre. Y ese ha sido un talón de Aquiles muy grande en una sociedad que respeta mucho el deber de los hijos con los padres. Entonces, primer error, no debió haber dicho eso, le fue mal en esa respuesta, porque ahí ¡clin! Toca la campana, ¿no? Error, no, eso no, malo. Luego dijo que Kuczynski tenía que dar un paso al costado, lo cual es bien fresco, ¿no? Pues digo, yo no tengo nada que ver con la vacancia. No, mamita, ya presentaste una moción de vacancia. Evidentemente no la presentó ella la vez pasada, pero la apoyaste. Ahora vamos a estar con la congresista Montenegro, que está con nosotros, la impulsó, estuvo detrás de ella, la luchó, la peleó.
y considera que su hermano además la ha traicionado, porque dice algo muy despectivo. Él se ha ido a trabajar con Pedro Pablo Kuczynski, prácticamente de la bancada de Kuczynski, ¿no? No creo que le vaya muy bien por ese camino, pero cada uno elige sus caminos, pues. Oye, ese señor Pedro Pablo Kuczynski es el que indultó a tu padre. Entonces, resuélvame este problema, ¿ya? Porque esta escisión que yo no entiendo. El señor que indultó a tu padre, que según tú lo ha indultado bien y te alegra mucho que esté indultado, eso es lo que dijo, al mismo tiempo es tu enemigo político y tienes que sacarlo del poder. Tampoco se entiende. No se entiende. No se entiende nada. Esa parte no se entiende, pero para nada. Bueno, y hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, su relación con Joaquín Ramírez. Es rarísima la respuesta. Bueno, a Joaquín Ramírez lo conocí en el Congreso el 2011 porque era provinciano. Ah, caramba, era el único provinciano. No había más, ¿no? ¿Qué mérito? Era provinciano y había tenido una gran votación a nivel nacional. A nivel nacional, si fue elegido solamente por Cajamarca, ¿cómo va a tener una